queda en YouTube para que la puedan después compartir con sus demás compañeros. Y bueno, entonces vamos a empezar. Pues buenas tardes para todos. La Red de Apoyo de la Universidad Católica de Manizales les da la bienvenida pues nuevamente a esta charla que ofertamos para ustedes. Queremos pues contarles que la Red de Apoyo de la Universidad Católica de Manizales se constituye en una estrategia para brindar respuestas reales y oportunas a las necesidades que hoy en día presentamos, pues respondiendo así a los desafíos de un mundo cambiante con sentido social y eclesial, como expresión concreta de la responsabilidad social universitaria y a la apuesta institucional por la construcción de una nueva ciudadanía. Hoy pues nos reunimos acá para hablar sobre la escuela como lugar de acogida. Esta charla estará a cargo del doctor Rodrigo Laya López, quien es graduado de la especialización en planeamiento educativo de la Universidad Católica de Manizales, graduado del doctorado en educación de la Universidad Católica de Manizales, es docente estatal de básica primaria en la institución educativa Harold Eder con sede en Palmira Valle, es tutor y consultor de la Universidad de Santander, tiene un máster en tecnología educativa de la Universidad de Santander, tiene 26 años de experiencia en el sector educativo, de los cuales 11 son en educación superior. Fue autor del libro Diáspora por los caminos y esteros de los pueblos afros y es asesor de tesis de grado de maestrías y especializaciones en la Universidad de Santander. Entonces, pues buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por acompañarnos y aquí le doy pues la palabra para que podamos iniciar. Muchísimas gracias, muy amable. Voy a dar entonces inicio al compartir información. Usted me dirá si hay buen sonido, le aumento o lo dejamos así. Ahí pues yo lo escucho bien y ya se ve la presentación. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Usted ya pues adelantó una parte de mi ejercicio que era la presentación. Entonces comienzo. Muy buenas tardes, apreciados egresados y cuerpo selecto de docentes. En primer lugar, pues muchas gracias por esta segunda invitación. Para mí es un honor compartir de saberes y experiencias frente a un tema actual que nos convoca. Como dijo la dama, soy Rodrigo Laya López. Entre mis últimos estudios está la maestría en gestión de la tecnología educativa con la Universidad de Santander, con la que trabajo. Doctor, qué pena que me dicen que si le puedo aumentar un poquito el sonido porque hay algunos que se le siente un poquito bajito. Bueno, allí. Pues hermana, dígame usted si ahí ya lo escucha. Bueno, sigamos a ver si la hermana de pronto me contesta ahorita. Bueno, de los últimos estudios que hice está la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad de Santander y tengo un doctorado, como lo dijo usted, de aquí de la Universidad Católica. Es mi segundo estudio que realizo con la universidad. En el año 1998 hice la especialización en planeamiento educativo y felizmente pues he empezado este doctorado en educación. Aquí con el doctorado presenté mi tesis, en lugar de la memoria en el aula, la escuela como camino de acogida. Y esta categoría emergente acogida es la que me ha permitido fundamentar hoy el ejercicio escritural para todos ustedes. La escuela como camino de acogida, representaciones ante el COVID-19. Quiero empezar mi intervención con este escrito del año 2005. Se llama Estoy aquí. Yo quiero escuchar tu voz por todos aquellos que no escucharon la nuestra, porque no pudieron, porque no supieron, porque no quisieron. Por todos ellos estoy aquí, escuchándote, dejando que tu risa despierte mi alma, dejando que tus anhelos se tejan con la vida. Por todos ellos estoy aquí descubriendo la magia que brilla en tus ojos, compartiendo contigo los saberes y las experiencias, oyendo las señales de alerta que lanzan tus gritos, sintiendo desde el alma y el corazón la ternura que tú necesitas. Por eso estoy aquí, para escucharte, para darte una voz de aliento, para aprender contigo, para tejer el conocimiento con la realidad y para decirte que en este tiempo de pandemia puedes contar conmigo porque estoy aquí. Esto lo dijo Rosa María Caparrós en 2005 en un escrito maravilloso llamado Nuestras voces y el cometa de los sueños posibles. Y se hace pues una adaptación ahora en agosto del 2021 en tiempos de pandemia. Ya para centrar la temática, esta noche hago referencia a mi tesis.
doctoral, ya que de una u otra forma esos tránsitos y transbordos me han permitido, entre otras cosas, hacer referencia a la escuela como lugar de acogida. Mi tesis doctoral expone los resultados de un proceso de investigación desarrollado en la institución educativa Harold Leder y sus 4 sedes en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, con el objetivo de comprender el lugar de la memoria en el aula escolar, los niños y jóvenes víctimas del desplazamiento forzado debido al conflicto armado colombiano. Se realizó un estudio cualitativo dentro del paradigma interpretativo comprensivo narrativo. Interpretativo desde la observación, al buscar el significado de ingresar nuevamente al sistema escolar, en un contexto ajeno al que le fue propio. Comprensivo narrativo para entender el lugar que ocupa la memoria de las víctimas y cómo habita y cohabita en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. La unidad de trabajo estuvo constituida por docentes, coordinadores, directivo escolar, funcionarios de unidad de víctimas y familias de víctimas del conflicto armado. Esos resultados permiten conocer que el lugar de la memoria en el aula escolar se encuentra demarcado en los proyectos de aula, que inciden en la resignificación del currículo. Tanto el docente como la institución educativa incorporan rutas de atención y acogida institucional y de aula que aseguran la inclusión adecuada de las víctimas en la dinámica escolar para que su memoria tenga un lugar de habitancia, didáctica y práctica. La anterior movilidad investigativa doctoral me invitó a fundamentar la categoría emergente denominada acogida en la escuela en tiempos de pandemia por el COVID-19. Parto de una frase muy interesante para este caso. Una crisis nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero en cualquier caso, juicios directos. Una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. Tal actitud agudiza la crisis y además nos impide experimentar la realidad y nos quita la ocasión de reflexionar lo que esa realidad brinda. Hannah Arendt, entre el pasado y el futuro. Primero, representación del COVID-19. La aparición del virus COVID-19 no se tenía conocimiento en el mundo, el cual fue poco a poco propagándose de manera global desde finales del año 2019 hasta el presente. Este acontecimiento universal ha tenido unas representaciones en hombres y mujeres bajo rupturas de verdad en el universo, en la manera como se relacionan con los seres vivos, la naturaleza, resaltando grandes impactos hacia afuera. No solo las representaciones que ha tenido el COVID desde el plano individual, sino colectivos, marcados por representaciones de tiempo y lugar ante el confinamiento que ha ocasionado. La escuela ante el COVID implica una representación del tiempo en el acontecimiento, y Lazo lo define el acontecimiento como eje universal, es decir, desde un evento que se singulariza ante una época, adquiere una ruptura, un quiebre del campo del saber de una situación, porque el acontecimiento emerge una verdad no considerada por el saber de la situación misma. Lazo 2007. En el acontecimiento, el advenimiento del COVID aparece como un eje universal y singular bajo un acontecimiento de verdad, que refleja un campo espacio-temporal, un antes del COVID, la escuela bajo una población escolar acogida en su contexto humano y social, y otra después de la aparición del COVID, en la repercusión de atribuir un confinamiento representadas hacia una ruptura reflejada en la escuela y casa. Segundo, el COVID-19 en el camino de la escuela. La pandemia de gripe influenza del año 1918 al 19, la más letal del siglo XX, infectó a más de 500 millones de personas y mató a menos de 50 millones de personas en el mundo. Hoy, en el siglo XXI, 100 años después, el mundo se enfrenta a otro movimiento de relaciones y comunicaciones ante la aparición del coronavirus COVID-19, virus letal que ha infectado y ha perecido miles de personas en el mundo. El impacto del COVID ha implicado una sistematización de confinamiento y bioseguridad como distanciamiento social. Aún no logra superar este acontecimiento universal. La población escolar ante un confinamiento encerrada en su propio mundo de carencias antecedidas son en América Latina una población con una realidad singular. Para el caso del impacto del COVID-19, según el informe de los casos, más de 31.615.500 personas de 12 naciones sudamericanas representan un poco más de la quinta parte con respecto a la cifra global de 178
8.635.836 personas contagiadas en el mundo. La tasa de deceso diario en Sudamérica excede 8 veces al mundial, persona mundial 2020. Tercero, la escuela como camino de acogida. El corazón de la escuela es el lugar del aula escolar. El lugar está íntimamente ligado a ese microcosmos de un mundo cotidiano. Según Sartor 1999, un lugar es el orden, cualquiera que sea, según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. El lugar está bajo una configuración de movilidades donde está animado, según el autor, por un espacio que se temporaliza y produce acciones de orden dialéctico. En ese sentido, la escuela se habita bajo el espacio donde el lugar practicado es el aula escolar. Allí se constituye un escrito de existencia. Esa distinción, enfocada desde Freud, el aula escolar es un espacio existencial, donde la existencia es espacial. De esta manera hay una representación del maestro y del estudiante. La acogida es relacional maestro-estudiante, no justapuesta entre uno y otro. Esta perspectiva, la acogida en la escuela trasciende necesariamente en el aula escolar bajo el tiempo extendido y un espacio de existencias. En ese sentido, el autor Jung, en el 2007, señala que la acogida relacional temporal y espacial, de esa manera, ese tipo de acogida es el acto fundamental de la vida. La acogida en la escuela implica ante el mundo un hilo conductor de esperanza, que encarna la relación entre el maestro y sus estudiantes a través del reconocimiento de la propia existencia. De esta manera se construyen narrativas de aprendizaje que inician con la acogida de una manifestación crítica, dialogante y responsable entre el maestro y el estudiante. En el pensamiento crítico, Sartor, en 99, nos acerca a una narrativa multiforme de lo exterior como de los espacios concurridos en un lugar, de relaciones que van más allá de la reciprocidad. El maestro acoge no de manera vinculante a sus estudiantes, sino que en su naturaleza misma atribuye un campo relacional en la interioridad del aula escolar. De esta manera, las relaciones ante la aparición del COVID se plantea bajo el siguiente interrogante: ¿caminos o extensión del tiempo en el aula escolar? Las relaciones de aprendizaje cambian, la virtualidad se impone como mecanismos instrumentales de comunicación y forma de representación ante la aparición del COVID. El ser humano es vulnerable y ante el COVID-19 está inmerso en un riesgo. La acogida es un acto fundamental de la vida, esa vida activa que implica estar en el mundo ante el universo. El COVID, en el trayecto de su confinamiento hacia la población escolar y comunidad, transforma no solamente el espacio físico instituido, sino la relación del conocimiento íntimo entre maestros y estudiantes, entre estudiantes y comunidad. Hay ruptura de las relaciones, nuevas comunicaciones que emergen desde lo virtual, como respuesta hacia el distanciamiento social impuesto. El modelo ante el contagio y a la muerte, y a la misma muerte, se configuran como un acontecimiento ante la representación de lo virtual, bajo las variables tiempo y espacio, maestros y población escolar en riesgo. Según Jaramillo, vemos en ese modelo autoritario de vigilancia digital generalizado un grave peligro para preservar lo más sagrado de las democracias, por imperfectas que éstas sean, la libertad e integridad de las personas. La escuela implica una construcción de democracia, pero ante la corporalidad de lo prohibido, vetado en su ámbito educativo, tiene repercusiones en la vida y las relaciones en el aula escolar hacia el conocimiento impartido. En esa representación del acontecimiento del COVID-19, muchos maestros en principio no manejaban la tecnología, lo cual se obligaba a reconocerse desde allí para adaptarse forzadamente quizás a una plataforma virtual. Es un cambio radical con respecto al microcosmos inicial de las relaciones de la población escolar, donde el maestro traza una comunicación individualizada y colectiva con los estudiantes. En ese universo de prohibición, la escuela, bajo un dispositivo de seguridad impuesto ante el acontecimiento, los maestros y estudiantes se confinan, se distancian representando nuevas formas ante el virus del COVID-19 que ha transformado la vida de cada uno. El cierre de la escuela implica nuevas modalidades en materia pedagógica que se representan en algunas ocasiones por una imposición de una enseñanza virtual.
B, el surgimiento sistemático de una enseñanza virtual como nueva forma pedagógica. La escuela tiene un espacio, como se concibe, y un tiempo bajo el confinamiento representado en un distanciamiento social. La diferencia cambia en relación al rol de lo que significa la enseñanza, la diferencia en el aula escolar. Es decir, una pedagogía de manera virtual que trae deficiencia en ciertos grados de escolaridad. Como por ejemplo, cómo enseñar a leer y escribir desde la virtualidad cuando tanto padres o acudientes como docente y el mismo estudiante nunca habían experimentado un proceso de enseñanza-aprendizaje desde los ambientes virtuales. Y si bien hay una población escolar que acepta, el aprendizaje en los diversos niveles de escolaridad no es el mismo, o al menos al que los docentes y los estudiantes están acostumbrados. C. La aplicación de un sistema virtual. Se identifica la deficiencia en la conectividad para el caso en Colombia, que no logra una cobertura a toda la población escolar. Y de otro lado, el maestro enfrentado a nuevas disposiciones de enseñanza bajo plataformas virtuales, donde en muchos casos prima la vigilancia y el poder sobre lo que se enseña. El acceso del Internet a la escuela a partir de la aparición del COVID, con cifras y relaciones de ese impacto frente al acceso de la población escolar ante las plataformas tecnológicas virtuales, la adaptación del maestro a esta nueva apertura de narrativa escolar, la enseñanza se convierte bajo las disposiciones gubernamentales y la localidad, en muchos casos, en situaciones complejas para el caso de falta de conectividad en zonas rurales y urbanas, lo que ha llevado a generar estrategias como el diseño de guías físicas que no logran asegurar un aprendizaje pertinente, continuo y significativo. El aprendizaje se va impactando por la alteridad que emerge de las disposiciones institucionales nacionales, departamentales y locales en relación a los nuevos instrumentos de enseñanza a la población escolar. Es el acontecimiento en su naturaleza que como eje central de una catástrofe va modificando a la vida de los seres, el volver. Quinto, volver a la escuela un lugar de acogida. Volver implica que nos hemos ido. Así estemos desde la virtualidad y así estemos desde el envío de guías, así sea a caballo, así como el maestro haya recurrido a hacer llegar la información a sus estudiantes para mediar en algo la situación que está sucediendo, la situación que ha afectado a cada una de las personas en su momento. Bueno, entonces dice que volver implica que nos hemos ido. Volver significa retornar, abrir caminos donde ya hemos transitado por distintos rincones del lugar de la escuela, bajo espacios vividos y existenciales. Volver a la escuela implica relacionarnos y continuar la vida escolar. La acogida tiene una vivencia nueva ante el acontecimiento del COVID. Cada actividad será inmensamente reconocida por cada uno a la luz de cuidarnos todos unos y otros. En ese retorno, la escuela ante el COVID-19 implica dilucidar un pensamiento crítico, creativo por parte del maestro con sus estudiantes ante la labor de acogida en el aula escolar, uno y todo. Es la relación ante la aplicación de un proceso de bioseguridad mundialmente impuesto. Para el caso del municipio de Palmira, la gran preocupación de esos maestros de las 27 instituciones del municipio, salvo algunas, implica un desafío para construir una acogida a los estudiantes con un carácter obligatorio, donde hay una invisibilización de preexistencias de salud de muchos de los niños y jóvenes y sus familias. En ese trazo, el maestro continúa construyendo pensamiento crítico al interior del aula escolar, desde un enfoque del diálogo, del conocimiento sobre el acontecer, el presente inmerso en un pasado reciente que obliga a repensar la vida, el trato humano, los niños y los jóvenes en su justa convivencia de riesgo. En el acontecimiento se hacen impredecibles los derechos de una población escolar que sean reconocidos. En Colombia, por lo menos, el nuevo rol alrededor del espacio físico en el aula escolar será parte del acontecimiento que progresivamente cambiará en la medida de la superación de la crisis sanitaria que se profundizó ante la aparición del COVID-19. En este sentido, las nuevas generaciones del siglo XXI, ante el acontecimiento del COVID-19, que resueltamente aparece 100 años después de la pandemia de la gripe influenza,
de 1919 vislumbra una ruptura desde dentro del mundo cotidiano y social. La población en general, específicamente la escolar, igualmente le tocó vivir una pandemia impredecible, asomada a los rincones de la existencia de los territorios carentes de servicios mínimos para sobrevivir. La democracia implica nuevas experiencias ante la espesura que significa una pandemia y los millones de víctimas desescolarizados, quizás contemplando la esperanza de un lugar, de una acogida en un aula escolar. Por todo eso quedan preguntas abiertas, porque quizás solo se logre responder ahora que estamos retornando de forma gradual a las aulas. ¿Qué lugar ocupará la ternura en la escuela una vez se regrese a la presencialidad en tiempos de COVID-19? Frente a un abrazo, frente a un beso, frente a una caricia, frente a tantos momentos de convivencia que se alejan ahora en esta nueva etapa, ¿sí? ¿Cambiará el manual de convivencia? ¿Volveremos a la cuarentena? ¿Qué rol cumplirán los maestros con preexistencias y o mayores de 60 años en la escuela? ¿Será totalmente seguro la escuela colombiana en tiempos de COVID? ¿Se tiene en cuenta el pensar de los docentes, estudiantes y familias frente a la pandemia antes del regreso a la presencialidad? En un país como Colombia se puede asegurar la bioseguridad total en todas las escuelas del territorio para regresar a la presencialidad en tiempos de COVID-19. ¿Quién responde con los contagios en la escuela? Y la pregunta reina, ¿qué es lo que realmente le afana al Ministerio de Educación Nacional para el regreso a esa presencialidad en este 2021? ¿El aprendizaje de los chicos y chicas? ¿La necesidad de convivencia escolar de estos? ¿El control de los docentes y su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿O es simplemente un volver para ver cómo nos va? Hay una bibliografía al respecto y algo que no se nos quede en el tintero. Bueno, hay un alistamiento en la escuela, este es como acercando a la realidad en la que me desenvuelvo. Nos convocan a nosotros a una reunión en coordinación de sede para ver el protocolo de que vamos a volver. Empiezan los comunicados de qué personas quieren regresar a la institución. Hay reunión de padres de familia para que firmen el consentimiento si desean volver de forma voluntaria. Se aprovecha la entrega de boletines en ese momento para hacer ese proceso. Y se empieza a hacer un alistamiento. Siempre he dicho que no es que volvamos a la escuela es algo físico. La realidad en la que nos desenvolvemos es el contacto, que en este momento pues fue de forma virtual la gran mayoría en estas sedes, y se empieza a hacer el alistamiento de cada uno de los procesos. Estamos hablando de hace 15 días. Por 8 días regresamos a la institución educativa con la primera burbuja. Si 15 niños dicen que sí, entonces se divide en 8 y 7, 9 y 6, y se denominan esas burbujas, y se empieza una semana con la primera burbuja, la segunda semana se vuelve a virtualidad, luego viene la segunda burbuja y así sucesivamente, hasta que ya empiezan a irse quedando sin burbujas. El problema es que los otros chicos y chicas y el docente cumple la jornada completa, los que están en casa que no desearon, ¿quién los atiende? Se les manda por el blog un taller, una guía. Esos niños que están en grupos de WhatsApp que llaman al profesor y empiezan a decirle, profesor, esta tarea está buena o no, a un maestro que ya trabajó durante la jornada de la mañana sus 6 horas, sus 6 horas de trabajo. En la tarde, ¿cómo se le dice a ese niño que no? Entonces termina trabajando todo el santo día, ¿sí? Entonces ese es como el primer ejercicio que hemos tenido, porque a los otros niños tampoco se les puede decir que si usted no viene a la institución, entonces usted no se queda sin clase porque usted no quiso. Esa no es la forma, ¿sí? Entonces hay todavía muchos vacíos, hay todavía situaciones que se tienen que trabajar a partir de estas pruebas experimentales que se vienen haciendo. En este caso, bueno, dos burbujas, la burbuja páramos y la burbuja humedales, que luego permite generar pues, el camino de un microproyecto o un proyecto de aula
frente al cuidado de los páramos y los humedales, porque no solamente es colocarle un nombre a la burbuja porque ya se le puso, sino que eso también puede detonar en nuevos ejercicios. Cierro con este pensamiento, que aunque es de 1991, cala perfectamente en tiempos de pandemia, ¿no? Se objetará que la escuela no puede resolver todos los problemas de la sociedad, pero lo cierto es que estos sí que entran en nuestras aulas junto con los alumnos. De ahí la necesidad de crear puentes que permitan ayudar a desbloquear situaciones que tienen fatales repercusiones sobre la escolaridad. Año 1991. En un cierre de apertura, permito compartir estas rutas de acogida institucional, que si bien no están dentro de mi tesis doctoral, porque no era el alcance de la tesis, sí se pudieron construir en una de las reflexiones que se hizo dentro de los capítulos, ¿no? Y que luego se construyó como una propuesta pedagógica para la institución. Aparte de quedar la movilidad de tesis doctoral, entonces nos quedó esta ruta de acogida para niños que vienen del conflicto armado a instituciones educativas diferentes a las de origen, como un efecto de acogida, y también la ruta de acogida al aula escolar, y cómo esto luego genera la inclusión en proyectos de aulas ya existentes o detonan a nuevos proyectos de aula. Este es un cierre de apertura del ejercicio. Gracias. Abrazos fraternos y cálidos. Muy amable. Doctor Rodrigo, muchas gracias por su intervención. Creo que es muy pertinente pues en estos tiempos, no solo de pandemia, sino del retorno a las instituciones, ¿cierto? Porque yo creo que ya, no sé si un 80 o 90% de las instituciones educativas están regresando ya a las aulas. Entonces, pues muchas gracias por su charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Les recuerdo pues que esta charla queda grabada para que después sea compartida con los compañeros, con padres de familia, con estudiantes, bueno, con las demás personas que quieran compartirlos. Entonces abrimos este espacio de preguntas por si alguien quiere, o no solo de preguntas, sino de comentarios, si alguien quiere hablar. Bueno, creo que está entonces todo muy claro. Muchas gracias, doctor. Sí, por acá nos dicen muchas gracias, muy pertinentes estas reflexiones. Gracias por compartirnos nuevamente la experiencia. Federica nos agradece porque ya sé que esta experiencia fue compartida en el encuentro de graduados de la Facultad de Educación. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Eh, Feliz noche para todos. Muchas gracias por su asistencia y espero nos puedan seguir acompañando en las próximas invitaciones de la red de apoyo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por aquí quiero dejarles las diapositivas, o se las hago llegar a su... Sí, si quieren me las hace llegar al correo de la red de apoyo y entonces yo cuando les envíe el enlace de YouTube con la grabación les envío de una vez entonces la presentación. Bueno, con todo gusto, muy amable a todos ustedes. Uno no. Muchas gracias, doctor, y feliz noche para todos.